Bueno, Pati, contanos. Bueno, como contaba el profesor, Lavalle intenta, ¿no es cierto?, llegar hasta la Aguada, pero bueno, llega el 28 de noviembre con mucho calor y no le quedó otra que presentar la batalla, digamos, en sí. Y ese día no duró más de 2 o 3 horas. 2 de la tarde había comenzado la batalla. 2 de la tarde, pasadas las 16 horas más o menos. Y bueno, nunca llegó, digamos, a la Aguada y ahí fue donde se produce la batalla. Lo que se lo ha identificado también a la batalla como la batalla por el agua. Por el agua. La escasez que había en ese momento de agua justamente en toda esta zona que era el camino al desierto que le decían, los dos buscaban la Aguada, tanto Lavalle como el mismo Oribe. Lavalle salió el 27 de la tarde de Romero, o sea que en una tarde y una noche hizo 60 kilómetros, con las carretas y con todo el ejército. Con lo cual había que andar por esos caminos. Con lo cual llegó extenuado, buscando el agua porque era la manera de fortalecer las tropas para poder luchar. Los caballos de él también estaban muy deteriorados porque hubo un yuyo de esta zona que se llamaba el mío y que producía la muerte del caballo. Y eso hay un bactiano de Lavalle que es Galico, que cuenta como que fue un error no haberse dado cuenta de esa maleza, y es lo que le terminó de causar una gran mortandad de muerte, una gran cantidad de mortandad de caballos a Lavalle. Así que entre que tenía ese problema y estaban sedientos la misma gente, la idea era llegar a la laguna antes que Oribe, aprovisionarse de agua y entrar al combate con otra condición. Bueno, eso no lo puede hacer ni uno ni el otro, porque cuando Lavalle está llegando a la laguna, por eso la batalla fue ahí, es a donde ya Oribe lo ataca. Y ahí Lavalle no tuvo otra cosa, como dice Patricia, que enfrentar. O sea que los dos han confrontado en situaciones muy adversas. Es más, eso hizo Lavalle. Pero hay quien dice que Oribe en 2 días hizo 150 kilómetros, que es lo que hay de Coronda acá. Y que también se la considera una de las travesías de mayor distancia en menor tiempo en esa época. Porque en 2 días un ejército de 6.000 hombres se trasladó casi 150 kilómetros, lo que implica que han estado día y noche y han pasado por todos lugares que no había agua. Así que... cortando camino. Cortando camino. Bueno, y el lugar donde fue, que hoy es un campo, es donde allí se encontraron. Sí, hay varios propietarios y bueno, hay una calle pública donde se puede ingresar, pero si no es propiedad privada, digamos. Bien, y ahí es donde se encontraron elementos. Sí, ahí, bueno, y es parte de la vasta zona también, abarca bastante. Como él dijo, fue grande. Sí. Bien. Imaginemos lo que decíamos, 10.000 hombres y otros 15 o 20.000, algunos dicen, pero los que fueren caballos, en toda esta zona esparcidos, peleando, y con la particularidad que bien resaltó Patricia, de que el ejército de Lavalle venían esas carretas con civiles, con niños, con gente grande y con muchas pertenencias. Entonces cuando terminó la batalla, la gente de los federales de Oribe, cansado de venir en 150 kilómetros en 2 días sin agua, se dedicó a saquear todo lo que más que a perseguirlo a Lavalle. ¿Y qué hay de la leyenda? Porque bueno, creemos que es una leyenda de la pulpera de Santa Lucía. Respecto a eso, hago un comentario breve. Justo en estos días hay un señor de Buenos Aires, Antonio Mella, que se va a recibir de una especialidad que se llama Doctorado en Ciencia Ciudadana, y que la tesis para presentarlo fue la pulpera de Santa Lucía. Así que, bueno, me contactó para saber qué había de cierto en eso de la pulpera. Y yo lo que hice es vincularlo con la gente de Villa Concepción del Tío, el intendente. Porque allí se dice que estarían los restos de la pulpera.
David Mercado y un señor muy aficionado a la cultura y a la historia, Pedro Moya, le han dado una mano muy grande investigando fehacientemente los 4 nombres que podría haber tenido la pulpera. Porque no se sabe en realidad el nombre que tuvo. Sí, era como que, como habla la canción de Bloomberg, ella estaba en la pulpería de Santa Lucía, que el lugar se sabe que es la avenida Montes de Oca y donde estaba ubicada, y después es lo que dice la canción, la llevó un payador de la Valle cuando el año 40 moría. Pero también algunos dicen que podría haber ido a Uruguay, porque la pulpera estaba atendiendo la pulpería y bueno, estaba muy vinculado los dueños de la pulpería, los unitarios, entonces parece que también podrían haberse exiliado en Uruguay. A ciencia cierta es una leyenda. En la villa no está localizada en el cementerio ninguna de esas tumbas con esos nombres, esos 4 nombres. Está bien que la villa fue trasladada varias veces, con la inundación se perdió un montón de cosas, pero por hoy es una leyenda. Es una leyenda. No deja de ser pero se interesante. dice que habría pernoctado en algún lugar de... Y si es como dice la canción, que la llevó un payador de la Valle cuando el año 40 moría, estuvo por acá. Todos los que vinieron con la Valle pelearon en Quebracho Herrado. O De sea acá que la pulpera habría estado acá. Pero por ahora es leyenda. Bueno, un poco de nuestra historia. Pintoresca. Sí, Tal cual. Pintoresca, como para darle también ese toque Sí, de claro. color a Es la más, noche. el profesor que escribe el libro Lanzas Rabiosas, él se basa en lo que le contó su abuela, Claro. que le había contado la mamá de su abuela que había estado en la batalla. Y él nunca sabía si era cierto, si no era cierto, Claro. pero después cuando él empieza a investigar y lo de las carretas y todo lo demás, le escucha hablar a Estela una vez en una ponencia, Estela Corsa, que era encargada del museo. Fue la primera encargada del museo. Que conoce mucho de tradiciones Sí. orales y bueno, cuando él la escucha hablar, se da cuenta que lo que le contaba su mamá de su abuela era verdad. Entonces ahí él escribe estas novelas que yo después está en internet el libro Lanzas Rabiosas y hay un capítulo que es específico de la batalla, digamos, y del camino a Villa María. Claro. Sí, es una batalla, como digo, muy cruenta, que es muy importante porque es donde la Valle definitivamente se da cuenta que perdió la causa. Es más, de acá se va a Córdoba, se encuentran en el Tío con la Madrid, discuten, porque la Madrid le recrimina no haber estado el 20 de noviembre en Romero, como le dijo que iba a estar, y la Valle le explica que no estuvo por lo que le sucedió, y en vez de acordar, la Madrid también, dicho por Piña, que es un poco el de la corriente Revisionista. sí, vio que la historia también tiene distintas posiciones. Distintas Piña, versiones, sí. bueno, Piña lo tiene como a la Madrid como un general mucho más importante de lo que se lo menciona, porque fue, en opinión de él y fundamentado, fue el hombre de confianza de Belgrano. Claro. En la batalla, tanto sea de Vilcapugio, Ayohuma, Salta, Tucumán. Entonces es como que la historia oficial a lo mejor lo ha ido relegando, pero entonces vuelvo a lo mismo. Estamos hablando de Lavalle, un general reconocido en toda América por la guerra de la independencia. Oribe, un expresidente de Uruguay y uno de los 33 militares. La Madrid, dicho por Piña como uno de los generales más importantes. Entonces, en esta zona, el valor histórico que tiene el paso de toda esta gente es muy grande. Y la verdad que es una obligación nuestra, por lo menos, recordar la batalla, que es lo que se está haciendo ahora. La agrupación gaucha hizo mucho, hay que reconocerlo. Estela Oliva de Corzo fue la primera encargada del museo, juntó mucha información. Después, bueno, hubo otros encargados que también fueron muy, muy rescatables, el caso de Carolina Argüello, el caso de Jorge Camisasa, que escribe un libro muy bueno con Teresita Morelos sobre la historia de Quebracho Herrado, muy interesante. Y después Alberto Boschetto, que con mucha voluntad y muchas ganas, hasta hace unos pocos días, mantuvo todo esto en pie, y ahora Con la Patricia... pandemia fue un poco
después hubo una inundación, que se perdieron algunas cosas, Bueno, en cuanto a la batalla, más allá del enfrentamiento, eran dos proyectos políticos totalmente distintos, pero también había una puja personal entre Lavalle y Oribe, porque Oribe era presidente de Uruguay y Lavalle contribuyó a su caída ya. Entonces era mucho el odio que era había. Más personalizado lo que personalizado, y sí, lo persiguió, como viste allá lo del descarne, era para que justamente Oribe no tuviera su cabeza, digamos. Que era el trofeo. El trofeo que él necesitaba. Bueno, muy interesante historia. Para que se conozca un poco más, para que se difunda y para que bueno, se siga mostrando todo lo que ustedes Las puertas están abiertas, cuando quieran venir, la gente puede llamar al teléfono para coordinar visitas fuera de los horarios habituales. Bien, está abierto de lunes a viernes. Sí, cuéntenos un de poquito. lunes a viernes, de 8 y 15 a 11 y 15. Pero bueno, como dijo Patricia, si alguien viene fuera de horario, se coordina el horario. Igual que los sábados y domingos no hay problema. No hay ningún problema, sí. Bueno, agradecerle a Daniel que se vino desde San Francisco. Chicas, ustedes también, sean muy amables. Y la verdad que encantado de haber conocido este lugar. Todo esto gracias a la gestión de la agrupación Gaucha, hay que reconocerlo. Bueno, ahora está en manos del municipio, pero bueno, es de todos, digamos. Es de todo Quebracho. Sí, lo inició la agrupación, como dice ella, es importante el nombre, Raúl Víctor Machado, un pintor muy reconocido, que ayudó mucho por esto, hay muchos cuadros donados, y que Charo, que es la esposa de Machado, colabora mucho y es una ahora se comunicó que va a traer más objetos de él.